Como hablamos en la clase, Cristóbal Colón llegó a América e impuso su cultura, religión, política y educación. Esos sucesos fueron muy importantes y marcaron el camino de nuestro continente. Profe, ¿cómo era la educación de esa época? Ese tema lo vamos a ver la próxima clase, ya que la educación fue muy importante. En el año 1492, Cristóbal Colón junto a sus hombres llegaron desde Europa al continente americano, pensando que habían llegado a la India. Pero ya en dicho territorio, Colón junto a los suyos irrumpieron la vida de aquellas personas que ya habitaban esos lugares, imponiéndoles su cultura, pensamiento, educación. De esta manera, la educación sufrió. El Renacimiento se extendía por Europa, pero tardaría siglos en llegar a América. En España se expulsaba a moros y judíos. Europa abría puertas a nuevas ideas, la burguesía industrial y comercial. España se adeudó para conducir la deuda americana y las riquezas extraídas en el nuevo continente fueron a parar a las arcas de los barqueros alemanes para financiar el desarrollo del capitalismo. De esta manera España quedó en el atraso. La vida cultural en América era muy intensa. Las etnias de lengua guaraní ya eran agricultores y se extendían al río de la Plata. Los yamanes poseían un conjunto de saberes importantes. Educaron sistemáticamente sin institucionalizarlo. Contaban con organización política sencilla. En 1480, los incas llegaron al noroeste argentino. Para asegurar el sometimiento, desorganizaron su cultura e impusieron nuevas disciplinas de trabajo. Para el planeamiento económico, se llevó a cabo un enorme proceso educativo. Los incas, los conquistadores y misioneros usaron el quechua como lengua y la impusieron a los pueblos conquistados. Se usaba para actividades entre hombres y no era habitual entre las mujeres. Los conquistados siguieron transmitiendo a sus hijos pedazos de sus tradiciones mediante relatos, costumbres y creencias, pero la huella pedagógica que dejaron los incas fue definitiva. Otros pueblos que habitaban en las sierras centrales eran horticultores, tenían saberes menos desarrollados que los del noroeste. En el sur eran culturas más atrasadas, evolucionaban con sus propias prácticas y actividades educativas. En el norte, antes de la llegada de los españoles, en esta porción del continente, particularmente en México, se realizaba un sistema de escuelas vinculadas a la reproducción de divisiones sociales. No era una educación masiva, era solo para la clase dirigente. El pueblo aprendía mediante el trabajo, rituales y costumbres transmitidos por los mayores. Tanto incas como los aztecas consideraban a la educación como una práctica distinta a la política y la religión, aunque orientadas por ellas. La figura del educador no se separaba a la del sacerdote, pero los programas trascienden la formación religiosa. También estudiaron política, artes de la guerra, la ciencia y la tecnología. En otros pueblos no hay rastro de instituciones, pero sí hubo orden y constancia en la transmisión de sus culturas a través de mitos. Los educadores eran siempre los ancianos. Cuando los españoles llegaron, los pueblos tenían presente viejos mitos. Cuando Pizarro llegó a Cusco, Atahualpa cayó preso del pánico, creyendo que las predicciones acababan de cumplirse y no había nada que hacer contra eso. También hubo tribus que fueron indomables, tanto para los incas como para los españoles. El descubrimiento. El descubrimiento no fue más que el mayor genocidio de la historia. Los españoles se instauraron como los únicos con derecho a enseñar y evangelizar en situación de desigualdad. Argumentaban que el Papa, representante de Dios en la tierra, había entregado a ellos y a los portugueses la noble misión.
Les informaron a los pueblos sin traductor que todo aquel que acatara esto se liberaría de ser esclavizado. Era realmente una relación de dominación, ya que los indígenas eran bárbaros y se justificaba la guerra contra ellos, y el Evangelio era de su patrimonio. A partir de 1503, la cédula real ordenó construir una casa en cada población para enseñar a los niños. En 1512, franciscanos traen a América 2000 cartillas. América representaba la utopía del humanista del Renacimiento, que consideraban a la educación el medio más importante para la vinculación cultural y evangelizadora. Se redactaron las leyes de India sin incluir nada sobre la educación. En 1552, la Junta de Prelados de Lima recomendó enseñar a leer, escribir y contar, además del catecismo. En 1564 se funda la Universidad de Lima. En 1565 se fundó la primera escuela en Tucumán. En 1573 la Escuela de Santa Fe. En 1575 llegó con Pedro de Mendoza, Francisca Bocanegra, quien educó a 60 mujeres en Asunción. En 1586 se funda la Escuela de Santiago del Estero. En 1603 ya habían maestros de nuestra región. En 1612 se educa a mujeres en el convento Santa Catarina, Córdoba. En 1617 se abría el colegio en la actual Plaza de Mayo. En 1624 el Papa autorizó a emitir títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor por 10 años. Se subordinaba las profesiones a la teología. Se enseñaba el latín y sin realizar decisiones. No había noción de un sistema educativo integrado. Durante casi 2 siglos, los establecimientos que proporcionaban la educación pública fueron los ayuntamientos y las universidades. Transmitían los saberes cultos solo para las clases dirigentes y nobles. En las misiones jesuíticas se enseñaba a trabajar formando artesanos y agricultores. En Brasil era diferente. Los portugueses evitaban la difusión de las ideas y la educación. Europa estaba convulsionada por guerras, la Contrarreforma. Inglaterra se fortalecía como potencia hegemónica. La Casa de Augsburgo fue reemplazada por la Casa de Borbón. Estos estaban preocupados por el avance de los ingleses. También temían la sublevación de los hispanoamericanos y reformaron la estructura política colonial. Se fundó el Virreinato del Río de la Plata en 1776 y se expulsó a los jesuitas. En 1780 se comenzó a formar a los curas como docentes en Córdoba. La Iglesia encabezó la modernización para frenar el liberalismo. La industrialización española pronunció la creación de las sociedades de amigos del país, sociedades populares de educación, muy importante desde mediados del siglo XX. El iluminismo. El surgimiento del iluminismo en el siglo XVIII en Europa provocó grandes cambios en la educación del continente americano, entre otros, a través de las ideas que los representantes de esa época copiaban y aplicaban en nuestro continente. Este movimiento surgió en Francia, París, gracias a Gottfried Viena, quien permitió discusiones de amplio criterio, siempre que se mantuvieran dentro del buen gusto. Al descubrir que los artistas no se relacionaban particularmente bien con los filósofos, celebró reuniones separadas. A los artistas los invitó solo los lunes y a los filósofos los miércoles. Estas reuniones eran vías para la difusión de las ideas de los filósofos, ideas que tuvieron amplia influencia sobre la sociedad. Para la mayoría de los filósofos, la Ilustración incluía el rechazo del cristianismo tradicional. Los intelectuales abrazaban las nuevas ideas de la revolución científica. En consecuencia, la vida intelectual europea del siglo XVIII se vio marcada por la aparición de la secularización que ha caracterizado la mentalidad occidental moderna.
El filósofo alemán Immanuel Kant definió la ilustración como el acto por el cual el hombre se desprende de su madurez causada por él mismo. La Ilustración del siglo XVIII fue un movimiento de intelectuales que se atrevieron a conocer. La gente se liberará de las cadenas del pasado y de las tradiciones sin valor, en especial las religiosas. El nuevo espíritu crítico de la Ilustración estaba condicionado de dos corrientes filosóficas, el empirismo británico y la filosofía racionalista. Su triunfo se debió fundamentalmente a dos autores franceses, Montesquieu. Señala el momento en que se imponen las nuevas ideas, y Voltaire por sus críticas contra la autoridad, la Iglesia, escritos llenos de ingenio y de agudeza crítica. Con el objetivo de divulgar todos los conocimientos y las teorías de la Ilustración, los filósofos más destacados realizarían un gran esfuerzo editorial que quedó plasmado en la Enciclopedia Francesa, que abarcaron los conocimientos de política, economía, religión, filosofía, etc. Nació en el siglo XVIII el llamado Siglo de las Luces. Su origen fue a partir de la etapa del Renacimiento, nuevas ideas sobre el hombre y la cultura. El hombre, a través de su sacrificio, podía modificar su destino. Todo era puesto en duda y por lo tanto debía ser analizado mediante la observación y la experimentación, obteniéndose finalmente una conclusión. Buscaba una explicación racional y científica de la naturaleza y el universo. Establecían leyes como conclusiones. Crearon la astronomía científica, la geometría analítica. El Papa condenó la enciclopedia porque tiene ideas que atentaban contra el orden político y religioso. Tendían a romper la unidad medieval. La burguesía estaba a favor del pensamiento, porque les permitía profundizar en sus conocimientos y aplicarlos en sus tareas diarias, generándoles mayores ganancias. Formación del sujeto independiente. La modernización borbónica llegó recién cuando Hispanoamérica había comenzado a visualizarse como sujeto independiente. Europa ya había alcanzado un crecimiento importante en los aspectos económicos, culturales y educacionales. Avanzaba el capitalismo como también en Estados Unidos y esto contrastaba con América Latina, con legislación colonial que impedía la salida legal y fluida a mercados internacionales. En Argentina ya se leían libros llegados de contrabando, traídos por hijos de comerciantes con ideas de independizarse de la opresión colonial. Los Borbones reprendían a los indígenas dando concesiones a sectores poderosos. En 1777, Juan José Berti asumió la titularidad del Río de la Plata e hizo reformas culturales, educacionales y asistenciales. Levantó la Casa de Comedias y consiguió permiso del ROI para fundar una universidad en Perú. En 1800 llegó allí Mariano Moreno, estudió Derecho en Chuquisaca, leyó autores del Iluminismo, estudió Derecho andino. Había conflictos en el virreinato entre ideas independentistas y sectores acomodados que querían reemplazar el lugar del mando con otro europeo, ya que no se sentían capaces de gobernar por sí solos. Por otra parte, también crecía la esperanza de trabajar y dirigir un país propio. Vieites en 1802 difundió ideas elementales de agricultura desde su periódico, ya que estaba influido por fisiócratas ingleses que consideraban la agricultura como base de la riqueza. Fundó una sociedad patriótica, literaria y económica. Fundó la Escuela de Matemáticas para formar técnicos en ingeniería. Belgrano dictó un reglamento para las escuelas del norte y en él determinaba que los establecimientos debían ser estatales, que distinguían las escuelas del naciente Estado argentino, de las parroquiales y de las viejas escuelas del rey. Este documento estipulaba la organización de estas instituciones y marcó una transición entre la modalidad colonial y una educación independiente y progresista. Mientras las internas entre conservadores y liberales dividían la sociedad, Moreno hizo traducir Contrato Social de Rousseau para que sea leída en todas las escuelas. Después de su muerte, esta se prohibió y fue reemplazada por Tratados de la Obligación del Hombre, que era muy conservadora.
Moreno y Saavedra también se enfrentaban por el derecho de los indios, por la prensa, por la educación, etc. En 1810 se creó el primer periódico patrio llamado La Gaceta. Estos no fueron los únicos pensamientos pedagógicos latinoamericanos. En la primera mitad del siglo XIX podemos distinguir una pedagogía liberal, radicalizada, influida por Rousseau, que era antirracista, democrática e inclinada al laicismo. Sus exponentes fueron Simón Rodríguez en Venezuela, maestro de Bolívar, y en la Argentina Moreno y el presbítero Gorriti. Una educación federalista popular con elementos liberales, llevada a cabo por los caudillos que quisieron desarrollar una educación moderna apoyándose en la participación de la sociedad civil y en la cultura de los pueblos. Una pedagogía federalista popular que adoptara el sistema educativo liberal moderno.